Bueno, hoy vamos a hablar de las razones trigonométricas. Bueno, las razones trigonométricas son aquellas situaciones en las que involucro o relaciono la situación que hay entre el ángulo agudo o los ángulos agudos de un triángulo rectángulo y sus lados, ¿verdad? La relación que existe estrecha entre ellos. Recordemos que para hallar de una forma más precisa o más óptima, no sé cómo le quieran llamar, a los lados de un triángulo rectángulo, sabiendo o conociendo de antemano dos lados, utilizamos simplemente el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Que se dice que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual al cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Pues ya con eso podemos calcular los lados. Listo. Pero también existe una relación entre los ángulos internos de un triángulo, que son los ángulos agudos, que podríamos estar diciendo aquí que el ángulo A, ¿verdad?, más el ángulo B siempre va a ser igual a 90 grados en un triángulo rectángulo, ya que esos dos ángulos agudos sumados con el ángulo recto del triángulo rectángulo van a dar 180 grados y se aplicaría entonces el teorema de los ángulos internos de un triángulo. Bueno, dado eso, entonces fácilmente podemos calcular los ángulos internos de un triángulo agudo conociendo uno, o podemos calcular los lados utilizando el teorema de Pitágoras. Pero ¿qué pasa cuando solamente lo que conozco es un lado y quiero encontrar un ángulo? O pues quiero relacionar eso, tanto al ángulo como al lado. Entonces utilizo las razones trigonométricas que tenemos aquí presentes, son el seno, el coseno y la tangente. Y ellos estudian o relacionan o vinculan a los ángulos con los lados dependiendo de la siguiente situación, o mejor dicho, dependen del ángulo que estudien. Por ejemplo, vamos a estudiar el ángulo A, ¿verdad?, que tenemos aquí. Entonces nosotros decimos ángulo seno del ángulo de A, coseno del ángulo de A y tangente del ángulo de A. Eso va a ser igual a. Para poder calcular entonces eso, ¿verdad?, tengo que tener en cuenta cómo se calcula o cómo se definen estas razones trigonométricas. Para su cálculo decimos que el seno de un ángulo siempre va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Para el coseno siempre va a ser el cateto adyacente sobre la hipotenusa, y para la tangente siempre va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente. Pero sé que te debe estar haciendo una pregunta de que qué es eso de cateto opuesto y de cateto adyacente. Bueno, retomamos y devolviéndonos al camino, ¿verdad? Recordemos que en un triángulo rectángulo él tiene pues tres lados. Uno de sus lados es más largo que los otros dos y está opuesto al ángulo recto. A ese lado se le conoce como hipotenusa. Los otros dos lados, que son adyacentes al ángulo recto o que forman al ángulo recto, se llaman catetos. ¿Ya? Entonces, claro eso, los lados que son adyacentes o forman al ángulo recto se llaman catetos. Y el lado que está opuesto al ángulo recto, o el más largo del triángulo rectángulo, se conoce como hipotenusa. Y cuando entiendo esta situación, cuáles son los elementos del triángulo rectángulo, ¿verdad?, con respecto a sus lados, entonces ahora nace la situación de qué es un cateto opuesto y qué es un cateto adyacente. O sea, ¿qué diferencia hay? Bueno, eso todo depende del ángulo de estudio. En este caso estamos estudiando el ángulo A. Entonces tienes que tener pendiente aquí en el triángulo dónde está el ángulo A. Entonces llamamos cateto adyacente a aquel lado que está opuesto al ángulo A. Llamamos cateto opuesto a aquel lado que está opuesto al ángulo A, o sea, está al frente. ¿Ya? Y adyacente al lado
que está junto o consecutivo al ángulo A. Repito, el lado opuesto o que está al frente al ángulo A, ¿cierto?, se llama cateto opuesto, obviamente porque está al frente, ¿cierto? El lado que está consecutivo o adyacente, como en este caso es B, a ese se le llama cateto adyacente. ¿Por qué no se toma a C, que es la hipotenusa, como una situación adyacente? Bueno, en realidad ese lado sí adyacente al ángulo. Lo que pasa es que no es un cateto, es una hipotenusa. Por lo tanto, no entra en la relación o en la definición, ¿ya? Entra como una hipotenusa, no como un cateto. Entonces, comprendido esto, podemos decir entonces que el cateto A es el cateto opuesto al ángulo A y el cateto B es el cateto adyacente al ángulo A. Entonces, si definimos esa situación, ya sabemos que seno de un ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa. O sea, el ángulo A, el seno del ángulo A va a ser igual a dividido C. El coseno de A es un cateto adyacente sobre hipotenusa. Quiere decir que el cateto adyacente de A va a ser B sobre C. Y la tangente va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente. O sea, el opuesto aquí es A dividido o partido en B, que es el cateto adyacente. Para eso entonces podemos resolver o relacionar cualquier triángulo rectángulo a partir de las razones trigonométricas. Hay que tener en cuenta que son razones. La palabra razón, ¿verdad?, es la que nos involucra la situación de vínculo. A esa línea que ustedes ven aquí, a eso se le llama un vínculo, ¿ya? Pues su nombre lo indica, vincula a la magnitud que tengo arriba o al número que tengo arriba o al numerador con respecto al denominador, ya que como es una fracción, las fracciones son razones, ¿ya?, y están vinculadas. Bueno, dado eso, entonces ya encontramos las razones trigonométricas del ángulo A. Y así también podemos calcular del mismo modo las razones trigonométricas para el seno del ángulo B. En este caso, entonces, el cateto opuesto al ángulo B vendría siendo el lado B y el cateto adyacente vendría siendo el lado A para el ángulo B, para nuestro caso. Por lo tanto, definimos que seno de B, que es el ángulo B que estoy estudiando ahora, es cateto opuesto, que vendría siendo A, sobre hipotenusa. ¿Ya? Coseno de B vendría siendo ¿quién? Cateto adyacente, que es A sobre C. Y la tangente de B vendría siendo ¿quién? Bueno, vendría siendo B, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y bueno, después de todo este enredo que tengo aquí, podemos observar que el seno de B comparte una relación íntima, o mejor dicho, equivale o es lo mismo al coseno de A. Y el coseno de B equivale o es igual al seno de A, como podemos observar aquí. Vemos entonces que las tangentes, tangente de B y tangente de A, son inversas entre sí. Bueno, esos son los que tienen que ver razones trigonométricas en un triángulo rectángulo, relacionando a sus ángulos agudos y sus lados. Espero pues que les sirva.